El ciclo del azufre. El azufre es un elemento químico, de número atómico 16, y de masa atómica 32, perteneciente al grupo de los anfígenos, 6A, de carácter no metálico. Combinado forma los sulfuros y sulfatos, como elemento libre abunda en las regiones volcánicas, sin embargo salvo en Japón, no suele obtenerse de estos lugares, sino de yacimientos, o depósitos subterráneos, como los existentes en la costa del Golfo de Luisiana, de donde se extrae el 80% del consumo mundial. Su principal uso es el de la fabricación de ácido sulfúrico, se emplea también en la vulcanización del caucho, como insecticida, y en la industria farmacéutica. A continuación, veremos el documental completo. En lo alto de los Alpes, los árboles se encuentran bajo un grave estrés ambiental. De hecho, estos se encuentran en la línea de árboles, lo cual significa que no pueden vivir a mayor altitud. Un espectáculo idílico, pero hoy en día, en estos áticos forestales, las cosas no andan demasiado bien. No me estoy muriendo de la enfermedad de las alturas, solo estoy tumbado de espaldas realizando la prueba del ácido para determinar la salud de los árboles. Miremos hacia arriba, hacia la bóveda formada por las copas de los árboles. La lluvia ácida está en el aire, pero por supuesto la lluvia ácida es tan natural como largo es el día, parte de uno de estos grandes ciclos que hace girar este mundo vivo. El ciclo del azufre. Nápoles, una ciudad construida al pie del Vesubio, uno de los volcanes en reposo más famosos del mundo. La ciudad ha sido construida encima, en y alrededor de los restos de otros 40 volcanes, cada uno de los cuales explotó en el pasado y al colapsarse formó las calderas, como su nombre indica, grandes calderas en cuyo interior todavía podemos saborear los elementos de la creación. Me encuentro en pleno centro de un laboratorio químico natural, y en este punto, no tan lejos de la superficie, bajo mis pies, se encuentra el magma, es decir, roca fundida. Si podéis imaginar rocas de verdad fundiéndose, esto es exactamente lo que se encuentra ahí abajo, una solución de todos los elementos químicos que conforman no tan solo este mundo, sino todo el conjunto del universo. Gracias a la gigantesca fisura a mis espaldas que debe penetrar muy profundamente en la Tierra, se llama Boca Grande, algunos de estos elementos afloran a la superficie. Supongo que lo más apropiado sería llamarlos gases del tubo de escape de la Tierra, procedentes de la actividad volcánica, mezclados con grandes volúmenes de agua, vapor y principalmente dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, nitrógeno. De hecho, todos los elementos de los que tú y yo estamos formados, y esto es solo para empezar. Por todas partes a mi alrededor, otros minerales están cristalizándose en las rocas, incluyendo algunos bastante poco comunes y desagradables como el mercurio y el arsénico. Bonitas, ¿verdad? Pero el color predominante en esta zona es el amarillo, y esto es debido al azufre elemental. Podéis estar bien seguros de que la última vez que este volcán explotó para formar esta caldera gigante, debió cubrir una extensa área de Italia y más allá, con un polvillo amarillo, de manera que, aunque consideremos a los volcanes como entidades destructivas, también funcionan como gigantescos saleros de azufre, integrando este elemento esencial en los ciclos de la vida. La proteína es la esencia de la vida, y las que conforman nuestro cuerpo contienen minúsculas cantidades de azufre. En efecto, incluso nuestro pelo está hecho de una proteína llamada queratina. Si no fuera por el azufre de mi pelo, no se rizaría ni se mantendría erguido. De hecho, me caería en la cara, lacio y sin vida. Fantástico. Bene grazie. Mille grazie. Y mille grazie también al azufre. Si os cuesta creer que el pelo contenga azufre, pensad en el olor tan acre que desprende cuando se chamusca, debido en parte al azufre. Y si no fuera por el azufre en las membranas sinoviales de mis miembros, me derrumbaría. No podría hablar con las manos, no podría ser David Bellamy. Y si no fuera por los puentes disulfuro en las proteínas que forman mis músculos y mis enzimas, enlaces que les dan a las proteínas una forma especial para que puedan funcionar correctamente, mi cuerpo empezaría a caerse en pedazos, me encontraría en bastante mal estado.
Así pues, como todos los demás seres vivientes, necesito un suministro constante de azufre, ni demasiado ni demasiado poco. Lo consigo con los alimentos que consumo, especialmente los más especiados y sabrosos como el ajo y la cebolla, de gusto acre y picante. Questo va bene? Qua? Sì, questo forse va bene, ecco. Sì. Quello è ancora più bello. Desde los tiempos de los romanos, la gente ha acudido a Nápoles, no solo para cortarse el pelo o para degustar su sabrosa comida, sino para disfrutar del calor subtropical de la caldera y tomar sus aguas sulfurosas. Hoy en día, existe un moderno instituto de hidroterapia donde se administran de varias formas distintas los beneficios de estas aguas sulfurosas. Sirven para tomar baños, pero también pueden inhalarse, respirarse o incluso esnifarse a través de un tubo de plástico. Un tratamiento que tenía que probar era un baño de barro volcánico, que combinado con la hidroterapia de aguas volcánicas tan ricas en minerales, alivia a los que sufren de enfermedades tales como el reumatismo y la artritis. Mientras me estaba dejando cuidar, pensé en aprovechar la oportunidad de seguir los caminos naturales de este elemento llamado azufre, de forma que solicité que me llevaran rodando hasta los baños romanos de vapor. Maravilloso, lo más relajante que haya probado jamás. Y también es muy benéfico para los megabillones de bacterias que viven en mi envoltorio de barro, algunas de ellas con el maravilloso nombre de Solfolobus acidocaldarius, o bacteria consumidora de azufre que vive en los barros ácidos de la caldera. Bueno, una temperatura de 80 grados es demasiado alta para mí, pero es absolutamente perfecta para las bacterias, puesto que ahora están convirtiendo el azufre elemental en dióxido de sulfuro, que por el hecho de ser un gas se eleva en la atmósfera, formando la lluvia ácida y, por supuesto, esparce el azufre en un gran radio alrededor de estos centros de actividad volcánica. Sí, ya estamos llegando a la temperatura de reacción. Está empezando a funcionar. Azufre, parte del aliento de la vida misma. Los volcanes y la actividad volcánica realizan un trabajo muy importante, inyectando azufre en la atmósfera y por lo tanto en los ciclos de la vida. Sin embargo, hay pocos volcanes y se encuentran muy espaciados, al igual, gracias a Dios, que sus erupciones. El dióxido de sulfuro es muy soluble, por lo que una vez liberado no tardará mucho en ser arrastrado hacia el mar. En su camino encontrará cierto número de estaciones de reciclaje del azufre y ninguna tan importante como los estuarios, estratégicamente repartidos por todo el mundo. 40.000 plumíferos, todos ellos necesitados de azufre. Ya podéis pues imaginaros las colas en esta estación de servicio de azufre. Bancos de cieno en los climas más fríos y pantanos con manglares en los trópicos, ambos llevando a cabo el mismo trabajo. Sentar la base de un hábitat en el que la vida está gobernada por el ritmo de las mareas y la falta de oxígeno en el barro. Así pues, hasta las raíces de los árboles tienen poros para respirar. Algunos de ellos incluso crecen cabeza abajo. Los cangrejos, que se alimentan de los ricos restos en el barro, pueden sobrevivir durante largos periodos hundidos en el fondo, pero deben salir a la superficie de vez en cuando para respirar aire fresco.
Pero, ¿quién podría reprochárselo? Aquí abajo, el olor es absolutamente repugnante. Huele a huevos podridos. El barro, en todas partes del mundo, es el hogar húmedo y sombrío de ejércitos enteros de bacterias que se nutren de los productos de la descomposición. Aquí abajo, en este barro, no hay nada de oxígeno, y por lo tanto, las bacterias producen sulfuro de hidrógeno y otros gases que reconducen a este elemento tan importante, el azufre, de regreso a los ciclos de la vida. Por lo tanto, los ecosistemas de los estuarios son partes clave del ciclo del azufre, al liberarlo de nuevo a la atmósfera bajo forma de gas. El viento arrastra parte de este azufre hacia la tierra, y otra parte acaba en el mar, donde contribuye al crecimiento del plancton. Esta redoma contiene una de las plantas más importantes del mundo, por lo menos en relación con el azufre y la lluvia ácida. Se llama Emiliania huxleyi y hay millones y millones de esta pequeña planta flotante. Como todos los seres que viven en el mar, esta planta también tiene un problema, ya que debe mantener el interior de sus células vivas en equilibrio con la sal del mar abierto. En efecto, si entra demasiada sal tendría toda clase de problemas, y para evitarlo, la Emiliania huxleyi almacena en su interior una sustancia muy compleja llamada propionato dimetilsulfúrico, casi el doble de larga que su nombre en latín. Es una especie de anticongelante, bueno, no anticongelante, sino un antisal, y mientras conserve suficiente cantidad de esta sustancia, toda la célula viva se mantiene en equilibrio. Pero cuando empieza a morir, el azufre que contiene se descompone para formar dimetilsulfuro, que es un gas, y sube en burbujas hacia la atmósfera. De ahí provienen en gran parte las lluvias ácidas del mundo. Es más, el azufre contribuye a fomentar la formación de gotitas de agua, gotitas ácidas en las nubes que caen bajo forma de lluvia ácida. Sí, la lluvia ha sido siempre ligeramente ácida, transportando azufre por doquier en el mundo y en su camino contribuyendo a disolver partículas de roca que así liberan otros minerales en solución. El ciclo del azufre da vueltas y más vueltas, y lleva este valioso elemento incluso hasta las montañas más altas para hacer crecer mis plantas de turbera favoritas. Donde me encuentro ahora, en una turbera, sobre una profunda capa de turba, puedo demostrar la presencia del azufre. Igual que en los manglares, a gran profundidad en la turba, o quizás no tan lejos, se encuentra una capa anaeróbica totalmente carente de oxígeno. Y ahí abajo hay bacterias que están produciendo un apestoso gas de sulfuro de hidrógeno. Anoche además hundí una pieza de la cubertería de plata de la familia en la turba, y al sacarlo vemos que la base se ha puesto negra por el sulfuro de plata. Pero, por supuesto, el azufre también está presente bajo otras formas en los alrededores, formas que corretean por ahí a cuatro patas. La S es el símbolo del azufre. El azufre pone el apresto en las moléculas de las proteínas, vinculándolas entre ellas de manera que después del hilado y el tejido puedan volver a su función originaria, es decir, proteger de las condiciones climáticas. Gracias a la magia del ciclo del azufre y la lluvia, que por naturaleza es siempre ligeramente ácida,
Nuestras plantas alpinas pueden crecer sin problemas casi en la cima de la montaña, como esta diminuta cola de caballo. Aquí está, con sus articulaciones y los tallos, y el canal todo a lo largo. Y aquí está el azufre que ha absorbido durante toda su vida. Desgraciadamente, lo mismo sucede con sus antepasados gigantes, como esta cola de caballo fósil, que tiene unos 280 millones de años. Aquí están las articulaciones, solo que menos espaciadas, y aquí están las estriaciones laminadas. Aquí está el azufre que absorbió durante toda su vida. El carbón está compuesto de material vegetal y por lo tanto contiene azufre, algunos tipos más que otros. Cuando el carbón se quema, el azufre se libera como dióxido de sulfuro, SO2, soluble en el agua, y hace que la lluvia sea extremadamente ácida. Con el mundo industrializado quemando más y más carbón cada año, y con otras fuentes de ácido como la gasolina, el petróleo y los procesos químicos, no es de extrañar que las cosas vayan mal, de manera cada vez más dramática. Árboles y bosques enteros han muerto y siguen muriendo en amplias zonas. A cientos de kilómetros de distancia de los grandes complejos industriales, en la dirección del viento, los lagos han perdido todos sus peces, porque con el aumento de ácido en el agua, los minerales tóxicos como el aluminio, el zinc y el plomo se disuelven rápidamente en ella. El ciclo del azufre está profundamente perturbado, y en nuestro mundo, partes del planeta están quedando destruidas por el exceso de ácido. No debemos olvidar que cualquier paisaje es como un gigantesco laboratorio químico de juguete, y que lo único que tiene cualquier paisaje para amortiguar, para neutralizar la acidez que le ataca, son ciertos minerales que se encuentran en la Tierra. Estos minerales solo pueden reponerse con la descomposición gradual de la roca viva, y por supuesto, se trata de un proceso extremadamente lento. Así pues, cualquier tipo de tierra a nuestro alrededor tiene cierta capacidad para neutralizar el ácido. Pero si sucede cualquier cosa en la cuenca que aporte mayor cantidad de ácido que no pueda neutralizarse, entonces pasará a través de la tierra, llegará hasta los lagos y matará a todos los peces. El problema entonces es, ¿podrán algún día volver a funcionar normalmente estos lagos? En un intento para responder a esta pregunta, Loch Fleet, en la costa oeste de Escocia, fue seleccionado como objeto de investigación. Todos sus peces habían muerto de un exceso de ácido en 1970. En 1984 se empezó a estudiar la cuenca entera. El recuento de peces se realizó por medio de presas, y las muestras del agua fueron analizadas para descubrir el nivel de ácido y otros constituyentes químicos clave. En 1986 se añadió piedra caliza en polvo a la cuenca para neutralizar el ácido. La piedra caliza está compuesta de carbonato de calcio que descompone lentamente y neutraliza la acidez de la lluvia, la tierra y, es de esperar, de los lagos. Una tarea ingente en este abrupto terreno, pero se llevó a cabo sin respiro, a un ritmo de 10 toneladas por hectárea. El encalado funcionó y con un poco de ayuda, los peces regresaron para quedarse. Este sistema solo tiene dos problemas. Cuesta una tremenda suma de dinero y produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Un típico riachuelo de montaña al que no se le ha vertido nada de cal, burbujeando en su camino hacia uno de los lagos ácidos. Las señoras truchas nadan contracorriente y ponen miles de huevos. Pero las crías no llegan a salir del cascarón. Bueno, quizás sí lleguen a romperlo, pero el bebé trucha se muere. De todas formas, no podrían jamás sobrevivir los 2 años que deberían quedarse en estas aguas ácidas antes de regresar al lago para repoblarlo.
Pero justo a mis espaldas, en un par de sencillos cobertizos de madera, está la prueba positiva de que, en cuanto a la supervivencia de los peces, la adición de la cal en el agua es esencial. Los huevos de los peces se incuban en estos tanques, alimentados con agua del río tratada con cal para reducir el nivel de acidez, y todo marcha bien. Los alevines siguen entonces criándose hasta que están preparados para vivir en los lagos rehabilitados de los alrededores. Así, más peces que toleran el ácido pueden ahora exportarse para contribuir a solucionar el problema en otros lugares. La lluvia muy ácida no conoce fronteras y afecta toda clase de formas de vida. Incluso está erosionando algunos de los edificios más famosos del mundo y convirtiendo sus fachadas en poco más que piedra desmenuzada. A diferencia de los turistas, que por lo menos pueden abrir sus paraguas, los edificios no cuentan con protección alguna contra la lluvia ácida. Puedo incluso demostraros cómo funciona. Un bloque de mármol de Istria, el tipo de material con el que están recubiertos muchos de estos bellos edificios. Pues bien, el mármol está compuesto principalmente de carbonato de calcio. Y aquí tengo un frasco de lluvia ácida, muy ácida, de hecho, ácido sulfúrico en persona. Observad, allá va. Y como podéis ver, inmediatamente todo se pone a bullir. Estas burbujas son el dióxido de carbono que se eleva hacia la atmósfera. Y mirad, la superficie de la piedra empieza a desmenuzarse. Se está convirtiendo en yeso, sulfato de calcio, que es soluble al agua. Así pues, la próxima vez que caiga la lluvia, se llevará con ella la fachada del edificio. Un poco de azufre es bueno para nosotros, pero si absorbemos demasiado, empezaremos a tener toda clase de problemas. La corrosión de esta cara tan agria es debida a la acidez excesiva de la atmósfera. No olvidéis que es la atmósfera que estamos respirando constantemente. Cuando era pequeño, las nieblas tóxicas eran un sucio elemento de la vida londinense. Tanto que durante un fin de semana en 1952, 4.000 personas murieron a causa de sus efectos. Las mascarillas solo intentaban curar la dolencia una vez ya provocada. La niebla tóxica procedía del carbón sulfúrico quemado en nuestros hogares. Los humos de las fábricas. Los humos de las locomotoras. Era tan terrible que las protestas públicas llevaron a la implantación en 1956 de las leyes para proteger la limpieza del aire. El ecologismo estaba en camino. Volvamos otra vez donde estábamos al principio, en la caldera del centro de Nápoles, donde siempre hay un exceso de dióxido de sulfuro. Y mirad esos árboles. Están en perfecto estado de salud, ¿no es cierto? La razón es que todos ellos están enraizados en buena tierra volcánica, llena de cal. Una y otra vez, la naturaleza nos demuestra que debemos encontrar el equilibrio correcto. Y por fin, empezamos a seguir su ejemplo. A través del mundo pensante, gigantescas centrales eléctricas están siendo retroequipadas con sistemas para eliminar el azufre y limpiar así la atmósfera, como está en Holanda.
Recordemos lo que hice en Venecia. Añadí ácido a la piedra caliza, que entró en efervescencia produciendo dióxido de carbono que disolvió la piedra caliza. Pues bien, a mis espaldas se encuentra esta torre gigantesca. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en ella, pero al revés. Todos estos gases que contienen en potencia esta lluvia superácida suben por la torre y se encuentran con polvo húmedo de piedra caliza que ha sido lanzado desde lo alto, y al encontrarse se produce una reacción que neutraliza la acidez. Cuesta una tremenda cantidad de dinero, pero es un esfuerzo que vale la pena. Y el producto final, yeso. Y todo este azufre viene encerrado como sulfato de calcio, evitando sus efectos nocivos. Tampoco se desperdicia, puesto que es una materia prima para la industria del yeso, que produce materiales como el yeso para revocar paredes, la escayola y el pladur, con sus fantásticas propiedades aislantes. Y todo esto gracias a un material de desecho que se elevaba en el aire y producía todos los problemas de la lluvia superácida. Pero queda por resolver un problema importante. La neutralización de la acidez produce más dióxido de carbono que sube para sumarse al efecto invernadero de la Tierra. Por lo tanto, todos tenemos que contribuir para ayudar a combatir el problema. Bueno, ¿quién quiere rellenarlo? Plantar árboles, los árboles adecuados en los lugares correctos, puede ser una forma de contribuir, ya que absorben dióxido de carbono, por lo menos durante su etapa de crecimiento. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene unas buenas botas para pisar la tierra? Con cuidado, no pises el árbol. Muy bien, vamos a por el siguiente hoyo. Muy divertido y muy beneficioso de muchas formas distintas, pero la única manera de resolver verdaderamente estos problemas es quemar menos combustible. La mayoría de las casas que habitamos son catástrofes medioambientales, arrojando energía en lugar de mantenerla dentro. ¿No sería ya la hora de llevar a cabo una mejoría real para que nuestras casas y nuestras vidas fueran más eficaces en cuanto al gasto energético? Además, podemos encontrar todo lo que necesitamos en la tienda de bricolaje del barrio. Aquí está, un kit completo de bricolaje puntero para el ahorro de energía. Mi casa estaba en un nivel de 3,5 en la escala de ahorro energético en el hogar. Una vez haya instalado todo este equipo, ¿qué nivel tendrá? Bueno, David, conseguirás un 5 en la escala de ahorro de energía doméstica nacional. ¿Solo un 5? ¿Con todo este gasto, todo este esfuerzo? ¿Y cuánto tardaré en amortizar mi dinero? Bueno, la instalación de todo este equipo debería quedar amortizada en 2 años. ¿Solo 2 años? Entonces debo estar ahorrando mucha energía. ¿Cuánta? Seguro que sí. Vas a ahorrar un 20% de tu consumo energético total. ¿Un 20%? No está nada mal. Un 20% de la factura del petróleo, un 20% de la energía que entra en mi casa, y por supuesto podría ser que estuviera ahorrando tanto como un 20% del azufre que se disuelve en la atmósfera. Y por supuesto, también tengo mi propia arma secreta, mis camisetas térmicas y mis calzoncillos largos, un verdadero ahorro energético personal. Pensad en ello. Por cada litro de gasolina o petróleo y cada megavatio de carbón que ahorramos, solucionamos los problemas del efecto invernadero y la lluvia superácida incluso antes de que se produzcan. Por supuesto, no todos podemos gozar de una residencia tan bonita como esta, calentada con los gases del tubo de escape del volcán, pero sí podemos hacer que nuestros estilos de vida tengan más en cuenta el ciclo del azufre. El ciclo del azufre. El azufre es un elemento químico, de número atómico 16, y de masa atómica 32, perteneciente al grupo de los anfígenos, 6A, de carácter no metálico.
combinado forma los sulfuros y sulfatos. Como elemento libre abunda en las regiones volcánicas, sin embargo salvo en Japón, no suele obtenerse de estos lugares, sino de yacimientos, o depósitos subterráneos, como los existentes en la costa del Golfo de Luisiana, de donde se extrae el 80% del consumo mundial. Su principal uso es el de la fabricación de ácido sulfúrico, se emplea también en la vulcanización del caucho, como insecticida, y en la industria farmacéutica. A continuación, veremos el documental completo. Nápoles, una ciudad construida al pie del Vesubio, uno de los volcanes en reposo más famosos del mundo. La ciudad ha sido construida encima, en y alrededor de los restos de otros 40 volcanes, cada uno de los cuales explotó en el pasado y al colapsarse formó las calderas, como su nombre indica, grandes calderas en cuyo interior todavía podemos saborear los elementos de la creación. Me encuentro en pleno centro de un laboratorio químico natural, y en este punto, no tan lejos de la superficie, bajo mis pies, se encuentra el magma, es decir, roca fundida. Si podéis imaginar rocas de verdad fundiéndose, esto es exactamente lo que se encuentra ahí abajo, una solución de todos los elementos químicos que conforman no tan solo este mundo, sino todo el conjunto del universo. Gracias a la gigantesca fisura a mis espaldas que debe penetrar muy profundamente en la Tierra, se llama Boca Grande, algunos de estos elementos afloran a la superficie. Supongo que lo más apropiado sería llamarlos gases del tubo de escape de la Tierra, procedentes de la actividad volcánica, mezclados con grandes volúmenes de agua, vapor y principalmente dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, nitrógeno. De hecho, todos los elementos de los que tú y yo estamos formados, y esto es solo para empezar. Por todas partes a mi alrededor, otros minerales están cristalizándose en las rocas, incluyendo algunos bastante poco comunes y desagradables como el mercurio y el arsénico. Bonitas, ¿verdad? Pero el color predominante en esta zona es el amarillo, y esto es debido al azufre elemental. Podéis estar bien seguros de que la última vez que este volcán explotó para formar esta caldera gigante, debió cubrir una extensa área de Italia y más allá, con un polvillo amarillo, de manera que, aunque consideremos a los volcanes como entidades destructivas, también funcionan como gigantescos saleros de azufre, integrando este elemento esencial en los ciclos de la vida. La proteína es la esencia de la vida, y las que conforman nuestro cuerpo contienen minúsculas cantidades de azufre. En efecto, incluso nuestro pelo está hecho de una proteína llamada queratina. Si no fuera por el azufre de mi pelo, no se rizaría ni se mantendría erguido. De hecho, me caería en la cara, lacio y sin vida. Fantástico. Bene grazie. Mille grazie. Y mille grazie también al azufre. Si os cuesta creer que el pelo contenga azufre, pensad en el olor tan acre que desprende cuando se chamusca, debido en parte al azufre. En lo alto de los Alpes, los árboles se encuentran bajo un grave estrés ambiental. De hecho, estos se encuentran en la línea de árboles, lo cual significa que no pueden vivir a mayor altitud. Un espectáculo idílico, pero hoy en día, en estos áticos forestales, las cosas no andan demasiado bien. No me estoy muriendo de la enfermedad de las alturas, solo estoy tumbado de espaldas realizando la prueba del ácido para determinar la salud de los árboles. Miremos hacia arriba, hacia la bóveda formada por las copas de los árboles. La lluvia ácida está en el aire, pero por supuesto la lluvia ácida es tan natural como largo es el día, parte de uno de estos grandes ciclos que hace girar este mundo vivo. El ciclo del azufre.